contexto económico, por supuesto, preocupa tanto como el avance del coronavirus en la República Argentina, pero particularmente en el plano de la economía, esta semana volvió a tener algunos vaivenes en torno al dólar blue, que sufrió algunas variantes hacia arriba. También se conoció el índice de inflación del 3,8% del mes de octubre, que es preocupante porque es alto, más de lo esperable en este contexto. Pero para analizar no solo el presente económico, sino lo que tiene que ver en el plano político, ya nos acompaña el doctor Daniel Gataz, quien es politólogo y también analista económico y un amigo de nuestro programa. Daniel, un gusto saludarte como siempre, bienvenido. A mí es el gusto, Ariel. Como de costumbre, es un placer poder compartir con vos y departir un poco sobre esta problemática que tiene nuestro país, que parece agudizada por un contexto realmente muy crítico, que es este contexto inesperado, excepcional, que es la pandemia, que ha hecho daño no solamente en Argentina, sino en el mundo entero. Y no hablo solamente del punto de vista económico, sino fundamentalmente del punto de vista de lo que significa la salud pública, porque detrás de cada uno de los 33.000 muertos que tenemos en Argentina hay familias que están sufriendo mucho. Claro. Y esto uno lo vive de cerca, ¿no? Porque tiene amigos y tiene conocidos que han pasado por situaciones muy, muy tristes. Así que bueno, es un contexto difícil. Sí, tal cual, y particularmente, sin meternos tanto en lo macro, pero para el ciudadano de a pie, la preocupación por la inflación particularmente es muy importante. El dólar también es una de las preocupaciones de los argentinos, porque eso se traslada a precios sin dudas. Y esta semana se conoció particularmente el índice de inflación, como decíamos recién, modificado particularmente por subas en los alimentos. Y se prevén para fin de año aumentos en los servicios, y se liberan los costos de varias tarifas. ¿Qué análisis hacemos de este contexto puntual que estamos atravesando por estos días, pensando en lo que se viene? Bueno, me parece en primer lugar, Ariel, que el 3,8 es un número alto si uno lo ve objetivamente, pero más aún todavía si uno lo ve que el impacto principal lo han tenido los alimentos, porque eso tiene una repercusión fundamentalmente en los sectores de ingresos más bajos, lo cual es aún mucho más preocupante. E inmediatamente el Banco Central vi que ayer tomó una decisión, que es aumentar la tasa de interés del 34 al 37%. Si vos recordás, originalmente se decía que uno podía elegir al banco que más le conviniera en cuanto a tasa de interés, para buscar y canalizar ahorros. Y después obligó a que todos los bancos tuvieran la misma tasa de interés, que era hasta ayer, insisto, el 34%, hoy es el 37%, pero como es una función exponencial, esto es una cuestión técnica, no vale la pena explicarlo en un programa, pero como es una función exponencial, eso significa un 44% al año, si es que uno mantiene el dinero. Entonces lo que uno tendría que fijarse es si realmente ese 44% te permite, dentro de un año, suponiendo que vos tengas el dinero un año guardado, por lo menos cubrirte y tener el mismo poder adquisitivo. Es un tema complejo, porque además de eso hay una fuerte interna entre el ministro de Economía, que está tratando de resolver toda esta problemática con el Fondo Monetario Internacional, y el presidente del Banco Central. Claro, y particularmente mencionaba recién al ministro de Economía y al Fondo Monetario Internacional. Una misión llegó esta semana a la Argentina. Siempre los gobiernos critican al fondo, pero terminan haciendo caso a las recomendaciones, y en el horizonte económico aparece el ajuste que está encarando este gobierno, que ya comenzó con un cálculo diferente al que se venía implementando en materia jubilatoria, que muchos analistas indican que es perjudicial para los jubilados. Ahora se discontinúa el IFE, se reemplazan las ATP. Bueno, una serie de medidas en torno a buscar achicar el gasto del Estado, no, digamos, muy propio de gobiernos más bien populistas. ¿Qué opinás en este sentido en cuanto a esta estrategia del gobierno, que necesariamente tiene que achicar el costo del Estado para poder avanzar? Bueno, que hay algún par de ventajas importantes que tiene el gobierno, que no está preocupado por la cuestión de la deuda externa, porque ha arreglado el tema de los acreedores externos y además está arreglando con el Fondo Monetario Internacional hasta el año 2023, lo cual descomprime en buena medida una presión muy significativa. Con respecto al tema del ajuste jubilatorio, es un tema que está por verse. Sí, yo he escuchado muchos analistas que cuestionan la nueva fórmula,
esto de tratar de actualizar por recaudación o por aumento del salario, pero si uno se fija fundamentalmente o piensa de que los salarios, o mejor dicho, las jubilaciones, van a venir atadas al crecimiento del salario del sector activo, bueno, uno podría tener alguna expectativa por lo menos más o menos favorable, es decir, una expectativa razonable de que van a acompañar el crecimiento de los salarios de la gente que está trabajando normalmente. El tema del IFE sin duda va a ser va a descomprimir la demanda agregada, porque si no hay un cuarto IFE, realmente mucha gente va a tener una dificultad importante, pero por otro lado también va a descomprimir la enorme emisión monetaria que está realizando el Estado Nacional, particularmente esta casi triplicación de la base monetaria, que sin duda ha tenido un impacto sustantivo en el dólar blue. El tema del dólar blue es un tema muy particular, ¿no? Porque en realidad todos estamos pensando por expectativas en que el dólar blue es lo que marca los precios de la economía. Y yo diría que es lo que en realidad está en la cabeza de la mayoría de la gente que no quiere desprenderse de sus bienes puntualmente a un precio inferior a un dólar diferente. Pero en realidad lo que marcaría o debería marcar en cualquier país normal es el precio del dólar oficial, que es lo que en términos generales tiene impacto en los insumos importados y en los productos de exportación. Pero sin duda que la expectativa que se genera con respecto al tema del dólar blue es profundamente negativa, ¿no? Los crecimientos, y es un mercado realmente chico, pero en el cual siempre terminan perdiendo los mismos. Sí, claro. Y Daniel, pensando en lo que se viene, necesariamente este país, para poder empezar a hacer circular la rueda productiva, tiene que generar espacios para inversiones, para poder mover, como decíamos, la economía, pero siempre se plantea que parte de esta solución vendría con un acuerdo de amplios sectores, oposición, oficialismo, sindicatos, empresarios, para generar las condiciones propias para que alguien pueda decidir, una empresa, invertir en el país. ¿Considerás que eso es viable en la Argentina? Yo no sé si es viable en términos muy generales, pero sí es imprescindible, absolutamente indispensable. Estaba viendo la discusión del presupuesto para el año 2021 y se estima que va a haber una construcción por parte del Estado Nacional en las distintas provincias de 30.000 viviendas. Eso sin duda va a modificar sustancialmente la demanda agregada por el efecto multiplicador que trae la construcción. Pero eso es inversión pública, digamos, es un gasto del Estado, lo que podríamos llamar en términos muy generales una posición o una visión neo-keynesiana de la economía. Pero está faltando una de las patas centrales necesarias, indispensables que la Argentina necesita, que es la inversión privada. Y para que haya inversión privada debe haber seguridad jurídica. Para decirlo de manera simple, debemos garantizarle a quienes quieren invertir que no se le va a cambiar el caballo en el medio del río, que van a tener certeza sobre sus inversiones, que va a haber reglas de juego aceptables, normales en cualquier mercado racional. Así que me parece que la Argentina tiene la posibilidad de tener una expectativa positiva para el año 2021. Fíjate que otro dato que no es menor, Ariel, es que la soja alcanzó su máximo valor ayer en $420 la tonelada. Hacía muchos años que no tenía este valor. Eso también va a tener un impacto sustantivo en el ingreso de la gente del campo, por supuesto una vez que liquide las divisas, que liquide las exportaciones, y eso también puede tener un impacto en la compra de cosechadoras, de tractores, de camioneta, por supuesto, departamentos también, de casas, es decir, todo lo que significa y que ha significado en la Argentina históricamente el campo, ¿no? Todo lo que mueve el campo. Daniel, desde una buena parte de la oposición y también del electorado que no optó por este gobierno, se critica en las movilizaciones, en las distintas marchas, no solo la política del gobierno, sino los embates sobre la justicia, ¿no? Y cómo repercute esto en lo que hablamos recién, en lo que tiene que ver con la seguridad jurídica en el país. ¿Qué lectura podemos hacer de esto? No, es una lectura profundamente negativa. Yo creo que ha sido uno de los daños más grandes que le han hecho a la Argentina
con este intento de desplazamiento de jueces, Ujú. más allá de hacer un juicio valorativo por el desplazamiento, yo también incorporaría otro aspecto importante, que es la oportunidad. En algunos casos, la oportunidad, el timing, tiene mucho que ver en todo esto. Y la oportunidad en la cual se ha llevado a cabo ha sido el peor momento, y por supuesto ha generado toda esta demanda legítima de un montón de gente que sale a la calle con todo derecho a decir que no está de acuerdo con lo que está viendo puntualmente. Así que me parece que este embate contra la justicia, como vos lo llamas, sin lugar a dudas afecta contra el proceso de inversiones genuinas que puede generarse a partir del 2021. Digo, hay, insisto, como te digo, algunos elementos positivos, pero por ahí ocurren este tipo de acontecimientos que te derrumban prácticamente lo que vos has construido durante muchísimo tiempo. Sí, además que una de las críticas hacia el gobierno, como vos decías, es la cuestión de la oportunidad, porque hay otras urgencias, otras necesidades en lo cotidiano de los argentinos y que tienen que ver con lo que hablamos, la salud y también sus consecuencias en lo económico. Sin lugar a dudas. Por eso es que la gente lo ve clarito a esto, lo ve, no hace falta ser Ujú. un oráculo para darse cuenta que el objetivo de copar la justicia tiene, digamos, un fin claramente de acompañar o de resolver algunos problemas judiciales de quienes están en el gobierno. Eso se ve claramente, digamos, pero más allá, digamos, de ese hecho puntual, la afectación que tiene el manejo de la justicia en los procesos de inversión realmente es muy negativo. Es un hecho, yo creo que descomprime esa posibilidad que puede tener algunas personas de invertir en la Argentina. Fíjate que yo siempre hablo con mis chicos, con mis alumnos, les digo a mis chicos, y les digo, si nosotros no creemos en nuestro país, nosotros los argentinos, que salimos desesperados, por supuesto, mientras se podía, a comprar dólares, ¿qué le podemos pedir a los extranjeros que crean en nosotros? Ujú. ¿No? Entonces, cuando el gobierno comete estos improperios, estos actos absolutamente imprudentes, lo único que está haciendo es alentar esta situación para que realmente no vengan inversiones o para que las pocas inversiones que hay en la Argentina se dirigen a otro lugar donde los cobijen con un poco más de certezas y seguridades. Daniel, estamos terminando un año realmente muy difícil. Los análisis terminan siendo a veces de alguna manera negativos, pero ahora también estamos a las puertas de por lo menos la esperanza de que llegue la vacuna contra esta enfermedad por la cual estamos atravesando y esto nos ayude a ir recuperando un poco la normalidad. Sin tener en cuenta la cuestión sanitaria, que es la principal, también se abriría una esperanza en torno a que se acelere un poco la recuperación también en el otro plano, en lo económico, ¿no? Sin ninguna duda, el tema de la vacuna es un hecho absolutamente central, más allá de esta discusión que siempre se genera en todos Ujú. los países del mundo de los pro vacuna o los antivacunas. Yo creo, yo soy un ferviente defensor de los pro vacunas, creo que hay que vacunarse y creo que eso va a tener un impacto sustantivo en la economía. Pero además de esto, Ariel, yo creo que hay que dar un mensaje positivo. Esto lo hemos hablado quizás en alguna oportunidad con vos, ¿no? Porque generalmente hay una enorme cantidad de noticias negativas y realmente son justificadas. Y esto no significa tapar las noticias negativas, porque la única manera de modificar la realidad es conocerla. Pero debemos tener, fíjate vos, te diría hasta un pesimismo activo, es decir, tratando de cambiar un poco las cosas para que no sea la profecía autocumplida. Si vos me permitís, cierro con una pequeña anécdota muy chiquita, el efecto Pigmalión, ¿no? Que tiene su parte positiva y su parte negativa. Pigmalión era un viejo personaje, un rey de Creta, que era un escultor, entonces construyó a una mujer hermosa que él le llamó Galatea, y era tal el amor que tenía por esa escultura que Afrodita, en un acto de pasión por lo que tenía Pigmalión, decidió transformarla en realidad. Es la profecía autocumplida en el sentido positivo. Cuando uno cree que las cosas le pueden salir bien, esto nos pasa a todos en la vida, realmente nos va mejor. Pero si vos pensás que las cosas te van a salir mal, seguramente las cosas te salen mal, y eso se conoce también en la psicología como el efecto golem, ¿no? Entonces digo, pongamos un poco también
de buena onda, para decirlo de alguna manera, ¿no? Frente a esta coyuntura tan triste que nos toca vivir. Y particularmente en épocas como estas, ¿no? De cierre de año y donde todos nos ponemos mucho más sensibles. Muchísimas gracias, Daniel, como siempre, por acompañarnos en el programa. Un fuerte abrazo, gracias por estar. Ha sido un placer, Ariel, y también un fuerte abrazo para vos, para Roberto y todas vuestras familias, ¿no? Muchísimas gracias, igualmente para vos también.